Hola mis amigos del norte del sur, el programa para decir la verdad, verdades que marcan la realidad noticiosa de nuestra bella región de Latinoamérica. Bueno, y definitivamente dirían por allí, Novoa está en turbulencias, ¿no? Y otros dirían, eso está que arde. La situación definitivamente pues ocurrida entre el gobierno ecuatoriano y el gobierno mexicano pica y se extiende, ¿no? ¿Por qué pica y se extiende? Por una sencilla razón de que son el resultado de las decisiones erróneas, decisiones apresuradas, que te llevan a dónde, bueno, a tener ahora que cargar con todo un conjunto de consecuencias que efectivamente comienzan pues a inquietar la realidad política del país y a la realidad, en este caso, de los ciudadanos ecuatorianos. Entonces, nosotros estamos viendo cómo efectivamente el gobierno pues, de Daniel Noboa, en este caso el presidente como está en aguas, está en turbulencia, y no son las aguas turbulentas del Océano Pacífico que lo tiene ahí al frente en Guayaquil, sino que son las aguas construidas a partir de los errores políticos y de toma de decisiones fundamentalmente pues muy a la ligeras, y que bueno, eso tiene que generar pues lo que viene generando mucho ruido, una situación de inestabilidad y fundamentalmente cómo se vienen dando las cosas. ¿Y qué es lo que ha venido ocurriendo? Bueno, primeramente, un conjunto de abogados en el contexto internacional y de la misma manera en el mismo marco de lo territorial, en el caso del país, han comenzado pues efectivamente a argumentar desde la perspectiva jurídica, bueno, de que fue un error lo cometido en este caso por el gobierno de Daniel Noboa. Los ciudadanos de a pie y los seguidores políticos de Noboa parten de una visión errada, y porque estas cosas hay que verlas en el marco de lo jurídico. Aquí no valen otras posiciones. ¿Y qué ocurre? Cuando tú estableces, pues efectivamente, el hecho de decir que Jorge Glass era un delincuente, que Jorge Glass era un convicto, que Jorge Glass había que seguirlo y sacarlo donde estuviese metido, o sea, eso es errado, porque existe un ordenamiento legal en el marco, pues, del contexto internacional que establece, pues, las figuras que de una vez colocan en el tapete de que el país que otorga el asilo es el que clasifica en este sentido pues la condición y el delito de quien está llegando. Yo escuchaba ayer a un grupo de politólogos de la Universidad Central de Venezuela, y ellos decían pues responsablemente de que fue craso error la decisión tomada por Noboa, más allá de que se pudiesen tener los argumentos legales desde las instancias judiciales, en este caso ecuatoriana, pero el tema es que es un tema de asilo. Estás perpetrando un delito porque estás violentando la vida de una embajada. Eso es todo, ahí está el detalle. Y uno de ellos decía de que podía ser hasta Barrabás, para colocarlo en el tema que él de los tiempos de la crucifixión, y podía ser hasta Barrabás, y tienes que darle el asilo, porque quien califica el asilo es el país otorgante, el que está recibiendo, en este caso, pues a la persona que logró la petición de solicitar el asilo en su embajada, y eso fue lo que hizo México. Entonces la gente comienza, dentro de esa ignorancia supina, a establecer consideraciones, a establecer, o sea, errores. Yo creo que lo primero que se ha debido hacer en El Salvador, en Ecuador en los últimos días, es que la escuela de Derecho de la universidad, pues en este caso de la primera universidad del país, y en este caso los profesores de Derecho y todo lo que tienen que ver con el tema jurídico del país, que hay mucha gente valiosa que se preparó fuera del Ecuador, que estuvieron estudiando en París, en la Sorbona, en la Universidad Complutense de Madrid y en las mismas universidades del Ecuador. Y bueno, al fin y al cabo ellos deberían, en un ejercicio de pedagogía política, informarle al pueblo, dejando de un lado pues las afinidades políticas con respecto o a la derecha o con respecto al gobierno de Noboa. Ellos deberían salir y explicarle al país efectivamente por dónde estuvo el error en este sentido de meter las narices en una embajada, en este caso en la embajada de México.
Ese fue lo que ha detonado todo lo que está ocurriendo hoy en día. Entonces, uno escucha muy a la ligera, pues, e inclusive usted lo ve en las redes sociales, que la gente expresa, no, que ese era un delincuente, que había que sacarlo, que se hizo justicia. E inclusive yo escuchaba por ahí, creo que al señor Jaime Bailey comentando, ¿no? De que se había hecho justicia, pero bueno, ¿cómo va a hacer justicia? Esas son las injusticias de la justicia, diría por allí una pieza musical. O sea, las cosas hay que hacerlas bien, porque no es una decisión personalísima, no es una decisión doméstica que está haciendo un vecino con otro vecino, y que si está ilegal, es ilegal. Y bueno, lo que se hizo con Jorge Glass definitivamente fue un acto de ignorancia jurídica, de supina ilegalidad, y sin establecer las consideraciones en las cuales pues se iba a ver envuelto el problema del Ecuador con respecto a México. Entonces, la pregunta es, ¿existe la necesidad de que hoy por hoy Ecuador esté pues en boga, esté en el contexto internacional como un país violador, en este caso del derecho internacional? Eso es un absurdo, y yo estoy convencido de que muchos juristas ecuatorianos, gente responsable desde las casas de las leyes, desde las escuelas y las almas mater del país, ellos están conscientes de que efectivamente se cometió un acto de una violación flagrante del derecho internacional. Que hay las posiciones acomodaticias y la gente agarra y es incapaz de no decir nada por mantenerse bien en el gobierno o por permanecer en el más alto tribunal del país, pero las cosas hay que decirlas, porque si no, también estás tirando por la borda a los estudiantes de derecho que se están formando en las universidades, tanto públicas y privadas del Ecuador. Estás tirando por la borda las carreras, pues. O sea, más allá de establecer el tema de que estás formando gente para la aplicación de la justicia como debe ser, y por eso aquello de que ella está como la dama ciega, ¿no? Con un paño y en el marco de una balanza. Entonces es eso, pues. Los mismos juristas del Ecuador deben salirle al país y efectivamente dar una gran rueda de prensa y decirle al país lo que ocurrió. Y listo, pues. Eso no quiere decir de que estén en contra del gobierno de Noboa, sino que es un ejercicio de pedagogía, en este caso es un ejercicio de academia que debe darse pues al pueblo ecuatoriano. Pero bueno, eso es harina de otro costal en ese sentido, porque ya es una decisión que podrán evaluar los grupos nacionales en este sentido. Pero de la misma manera, pues hay unos abogados, por ejemplo, este joven que vamos a escuchar haciendo el comentario para que ustedes observen de que efectivamente tipifica el quién debe efectivamente establecer el tema de la cita. Pero ¿quién debe decidir si Jorge Glass es o no un perseguido político? Para esto hay que considerar que si un Estado persigue a alguien por la vía judicial, jamás va a aceptar que lo persigue. Por eso, la Convención de Caracas de 1954 dice lo siguiente. Como se dice por ahí que corresponde al entre Estado abogados asignante la te calificación veréis. de la naturaleza Bueno, efectivamente del delito hay o de los una motivos posición de la también al persecución. respecto de otro abogado del Ecuador que efectivamente pues considera que fue un craso error el exabrupto jurídico que se hizo en lo que tuvo que ver pues con la presencia de autoridades policiales, en este caso, o comandos policiales, en este caso en la Embajada de México. Escuchemos. Sinvergüenzas, cómo le mienten al Ecuador. Información parcial, sesgada, y para tratar de decir, miren lo que decía un medio. Dice, Jorge Glass llegó a Guayaquil cuando lo llevaron en el avión y nadie fue a recibirlo, o sea, de la gente de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo lo iban a recibir si ni siquiera sabían que estaba llegando? Pero es para decir, está solo. De eso se trata. O sea, es el respeto al tema de la legalidad. Es fundamentalmente eso. Por eso yo decía al principio, o sea, aunque en ese sentido el que iba a entrar en la embajada o estaba en la embajada era Barrabás, lo peor de esa era en los tiempos de Cristo, bueno, había que darle el asilo. Esa es la verdad. Ahora bien, los colectivos en el Ecuador, de profesionales, de gente inquieta, pues,
por sentir de que su país está dentro de una vorágine, está en una especie de efervescencia la vida nacional y política del Ecuador, en aquello de a veces pareciera que estar en presencia de ser el hazme reír, en este sentido, pues, el comportamiento del jefe de Estado. Escuchemos lo que dice una joven en este sentido. Toda la comunidad internacional sancionó lo que ha hecho el gobierno del Ecuador. La irrupción y el allanamiento a la embajada mexicana ha violentado su soberanía. Y esto va a traer gravísimas consecuencias económicas, todo esto pero también consecuencias sociales. Repercusiones, que ese es el detalle. Es el detalle porque afecta a la vida nacional. Cuando un país está en una situación de tranquilidad, de cero perturbación o perturbación cero, bueno, ocurren cosas y se busca pues el punto de equilibrio para que efectivamente se regrese a la vida normal. Pero en este caso, ¿qué ha ocurrido? Un país que por los 4 puntos cardenales tiene problemas. O sea, uno de ellos es el tema de la criminalidad. O sea, un conflicto que está viviendo el Ecuador con bandas, con todo lo que está ocurriendo desde el punto de vista de lo que son las grandes redes de criminalidad en el marco de lo que es el narcotráfico y los clanes o capos de la droga que efectivamente han venido al estilo México y al estilo de su vecina Colombia, vienen también teniendo un control sobre la geografía nacional, en este caso con las diversas bandas criminales. Entonces eso mantiene en jaque al país. Pero por otro lado también tienes un problema que tienes un país con unas condiciones económicas que no son las mejores, donde la gente está pasando necesidades, calamidades, y la gente lo que busca es, oye, menos conflicto y más soluciones a favor de los grandes colectivos. Entonces, ahora eso se une a un tema que usualmente es puntual en un país como es el tema energético. Y Colombia, siendo uno de los países proveedores de energía eléctrica, en este caso al Ecuador, bueno, el presidente Petro también ha tomado una decisión en ese sentido para hacerse solidario, primero con el gobierno de López Obrador y segundo, ser solidario en el sentido de considerar de que así como lo hizo con México, lo puede hacer también en una embajada de Colombia. Eso es lo primero que la gente piensa en el contexto de un sentido común. Entonces el presidente Petro, escuchemos en este sentido las fuertes la información. Sanciones al gobierno de Ecuador después de que detuvieran ilegalmente a Jorge Glass en la Embajada de México. Y es que ahora el presidente de Colombia ha decidido detener la importación de energía hacia Ecuador hasta nuevo aviso. Recordemos que Colombia es el principal proveedor de energía que tiene Ecuador, por lo que Petro ha decidido en forma de castigo y eso ahora cuando nosotros lo llevamos ese tipo también de posiciones México, en el concierto de las naciones, entonces vemos cómo efectivamente en las instancias internacionales, después del planteamiento que hizo y donde lleva pues a la jurisdicción internacional, lleva su propuesta y la solicitud de sanciones a Ecuador, bueno, más de una treintena de países, creo que 28 o 29, votaron en contra en este sentido de sancionar al Ecuador. Votaron en contra del error cometido por el gobierno ecuatoriano. Creo que escasamente hubo 2 países que se lograron abstenerse o se abstuvieron en este sentido. Entonces fíjense ustedes, o sea, en el marco internacional, el país con una situación de veto. Desde la perspectiva política, pero también desde la perspectiva de la venta de bienes y servicios al país, o en este caso, o si Ecuador necesita vender lo que produce, también está consiguiendo problemas, por ejemplo, como es el caso de las flores con respecto a Holanda y a Rusia. Entonces son problemas, y así también va a ocurrir con el tema bananero. Saldrán otros vendedores en el mercado internacional. Entonces tú estás provocando, producto de una locura, tú estás provocando agarrar a tu país por la yugular y los estás apretando, y al fin y al cabo quienes culminan dentro de lo que sería pues el tema del verdadero débil del país, que es el pueblo, tienes a la gente pasando entonces ahora mayores necesidades en lo que quedaría pues el resto de este año. O sea, metiste al país en un problema, Daniel Noboa. Esa es la realidad.
Entonces tienes problemas en el contexto internacional, tienes el problema en el caso de tu balanza comercial, vas a tener problemas con a quienes tú le vendes y quienes te compran en este sentido y quienes te venden a ti, o sea, dentro de la reciprocidad comercial, pero de la misma manera, entonces tienes problemas a lo interno con lo político, porque para nadie es un secreto de que hay una fuerza política en el país que está vivita y coleando, que es el correísmo. Y hay aquello que dice, pues, de que en, en aguas turbulentas, bueno, ganancia de pescadores. Entonces, allí la gente va a buscar alianza, va a buscar motivos políticos para ver cómo llevan esto a un juicio que permita, pues, sacar del gobierno a Daniel Noboa. Entonces, hay necesidad de eso, alguien que está experimentando, teniendo su primera experiencia como jefe de Estado o como jefe de gobierno, es el presidente del país. Entonces, las cosas hay que mirarlas en su justa dimensión y no dejarse llevar por los especuladores de oficio o por un pueblo aguas abajo que votó pues a favor de Daniel Noboa y que dice de que no, que eso está bien hecho lo que hizo. Aquí no se trata de eso.